El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió la Franja de Gaza como un sitio de demolición y aseguró que quiere limpiar, esa fue la palabra que ocupó, el enclave. Trump sugirió que Egipto y Jordania reciban a 1,5 millones de palestinos que hoy viven allí. Sus declaraciones fueron tajantemente rechazadas por los países árabes y aplaudidas por el gobierno de Israel. Cuando se cumple una semana exacta de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamás, las últimas declaraciones de Donald Trump volvieron a tensionar el ambiente. Me gustaría que Egipto y Jordania recibieran gente de Gaza. Hablamos probablemente de 1,5 millones de personas. Simplemente limpiamos todo eso. En este momento es literalmente un sitio de demolición. Trump no entregó mayores detalles de su propuesta, pero sus dichos inmediatamente despertaron el rechazo dentro de Egipto y Jordania, países que desde los ataques del 7 de octubre siempre temieron una crisis de refugiados y reiteradamente se han opuesto a un desplazamiento forzado de palestinos. Nuestra postura de que la solución de 2 estados es el camino para lograr la paz es firme e inquebrantable. Nuestro rechazo al desplazamiento es también firme e inquebrantable. Es una necesidad para lograr la seguridad, la estabilidad y la paz que todos deseamos. Dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu, en cambio, aplaudieron las declaraciones del presidente estadounidense, especialmente entre los sectores más extremistas del gabinete, algunos de los cuales han dicho abiertamente que quieren establecer asentamientos en Gaza. El propio Donald Trump incluso ha hablado de un potencial turístico en la franja. Gaza es interesante, tiene una ubicación fenomenal en el mar, el mejor clima, todo es bueno. Se podrían hacer cosas fantásticas con Gaza. Para los palestinos en Gaza es inevitable pensar en el temor de que esto pueda convertirse en una expulsión definitiva. Si él cree que puede desplazar de manera forzada al pueblo palestino, es algo imposible. Los palestinos creemos que esta tierra es nuestro suelo, no importa cuánto trate de destruir Israel. 60% de las estructuras de la Franja de Gaza han sido destruidas y su reconstrucción podría tardar varias décadas. Para los negociadores que mediaron en el cese de las hostilidades, cualquier plan en que incluya la reubicación o la reocupación de la franja constituye una línea roja. Hoy parte de la atención mundial se dirige a la frontera entre México y Estados Unidos, tras la asunción del presidente Trump y sus primeras medidas para intentar frenar la migración en esa zona. Chilevisión Noticias estuvo allí para tomar el pulso en ambos lados del límite, mientras fuerzas militares estadounidenses se despliegan para aumentar el control. Este es el reporte desde la frontera entre México y Estados Unidos de Patricia Venegas y Pedro Lobos. Nos hemos trasladado hasta otro punto en la frontera que separa a Estados Unidos de México. Rastros de personas que han intentado cruzar por este sector. Vamos a terminar con la invasión de nuestras fronteras. Vamos a reclamar nuestro poder. Sí hay un aspecto de reforzamiento en la cantidad de personal que está desplegado en la zona fronteriza. Quiere sacar a todos los migrantes, ¿sí me entienden? Y si bien conversan con nosotros, no lo hacen frente a cámara porque tienen temor. ¿Qué hace Donald Trump? ¿Qué hace votando Donald Trump de un país? Acabamos de aterrizar en la ciudad del Paso, en Texas, esto en plena frontera con México, para poder constatar acá en terreno cuál es el impacto que están teniendo las medidas migratorias que acaba de tomar Donald Trump. Este es uno de los principales puntos de entrada de migrantes a este país. Hay varias medidas anunciadas por Donald Trump que no generaron tanto impacto porque eran más o menos esperadas por la comunidad, habían sido parte importante de su campaña. Pero hay una que sí conmocionó muchísimo y tiene que ver con este anuncio de que se podría ingresar a buscar a personas indocumentadas a escuelas y a iglesias. ¿Qué temor generan las medidas anunciadas por Donald Trump? Pues limita la libertad de las personas y muchas veces lo que puede suceder o que va a llegar a suceder es ese temor de no poder ayudar a las personas tanto en la educación, en la cuestión médica y en la cuestión religiosa.
Este es uno de los puntos de reunión aquí en la ciudad del Paso, cerca de las iglesias, hasta donde llegan los migrantes. Desde que llegó Donald Trump, han tomado ciertas medidas de resguardo. Es difícil conversar con ellos, no quieren que se les grabe, porque obviamente tienen miedo de ser deportados. Es el temor que genera esta amenaza de Donald Trump de deportaciones masivas. Si nosotros venimos para trabajar, que saque, está bien, que saque la gente que está mala. ¿Cómo él va a conocer la gente buena y la gente mala? Nos hemos trasladado hasta otro punto en la frontera que separa a Estados Unidos de México. Este es el sector cercano al Paso Santa Teresa. Y al igual que en otros sectores, acá no se ve ninguna persona intentando cruzar. La verdad es que se ve completamente vacío. Según lo que nos han comentado algunos especialistas, esto no es algo que esté ocurriendo solamente ahora que asumió el presidente Donald Trump, sino que desde hace algunos 8 o 10 meses ha disminuido considerablemente la cantidad de gente que intenta cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular. Hay mucha gente buena, hay mucha gente mala, tanto como mexicano, como venezolano, como hondureño, como cualquier país, hasta los mismos de aquí de Estados Unidos. A medida que vamos avanzando, vamos encontrando con algunos rastros, vestimenta, ropa que va quedando, cuerdas. Ahí, por ejemplo, se puede apreciar un cinturón. Y esto también, que es muy utilizado, que son como una especie de pallets, porque así los dejan colgando y a través de ellos van bajando. Incluso debo mencionar que días antes y los primeros 2 días del cambio de gobierno en Estados Unidos, nosotros notamos incluso un decremento. Entonces hubo menos deportaciones. Nuevo día y ahora vamos a ir a conocer qué es lo que está pasando al otro lado de la frontera. Seguimos acá en Estados Unidos, pero vamos a cruzar. Vamos a ir hasta Ciudad Juárez, eso es en el lado mexicano. Y nos va a acompañar acá Jordi, ¿cómo estás? Bien, bien. Periodista y además conocedor de la zona local. Vamos arriba de este puente que separa las dos ciudades y los dos países. En el lado de allá está México, Ciudad Juárez. La imagen que están viendo ustedes ahora corresponde a México, pero pasando después de este puente, inmediatamente al lado derecho está Estados Unidos y eso corresponde a El Paso. Ya llegamos a Ciudad Juárez, esta ciudad que alguna vez estuvo en la lista, encabezándola como la ciudad más violenta del mundo. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Estamos acá en un albergue. Acá hay 25 albergues oficiales y cerca de 40 no oficiales. Este se llama el Templo Buen Pastor. Vamos a ver con qué historias nos encontramos aquí. A raíz de la llegada del presidente Trump, que toma ya la posesión, entonces se canceló la aplicación de CBP One. Y muchas personas que tenían su cita para venir a este lugar, pues prácticamente ya fueron rechazados, ya no les permitieron entrar. Veníamos con nuestra cita programada de la CBP One. Lamentablemente el día lunes pues las cancelaron. Y entonces estas personas quedaron en la frontera. Varadas. Y nos hablan para recibirlos y nosotros recibimos aquí a ellos en este lugar. ¿Qué van a hacer? Todavía no sabemos, porque estamos sin trabajo, sin dinero, nada. Desde el lado mexicano también se esfuerzan para evitar que más personas crucen la frontera. Esto es parte del equipamiento que utilizan todos los días las patrullas en las que salen a recorrer la frontera. Esto corresponde a la policía del estado. Vamos a ir a acompañarlos, a hacer un recorrido con ellos a lo largo de la frontera, a lo largo de este muro que separa a Estados Unidos de México. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos detectado que hay un alto flujo de tráfico de personas. Y lo que hacen es cortar. Sí, con algún tipo de pinza, de cizalla. Todo el muro es una de las acciones que realizan estas personas. O sea, el muro, pese a toda su extensión y altitud, es vulnerable. Claro. Y de hecho, si uno va revisándolo con detalle, se puede notar que ya ha sido antes cortado y tiene reparaciones. La gran diferencia entre el lado estadounidense del muro y el mexicano son los restos que van quedando, que son huellas de las personas que han intentado cruzar la frontera. Botellas de agua, por supuesto, en gran cantidad, también restos de ropa. De este modo terminamos el recorrido por Ciudad Juárez. A este lado del muro
quedan todos los sueños, las frustraciones y los anhelos también de todos aquellos que insisten en cruzar a Estados Unidos pese a todas las advertencias que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Desde la frontera de México y Estados Unidos, este fue el trabajo de Pedro Lobos y Patricia Venegas. Y esta noche está en pleno desarrollo una grave crisis diplomática entre precisamente Estados Unidos y Colombia. Esto después de que el presidente colombiano Gustavo Petro se negara a recibir a los aviones militares que transportan a migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos. Petro exigió un protocolo de tratamiento digno a estos migrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió anunciando a través de sus redes sociales una serie de sanciones contra Colombia. Comillas, me acaban de informar que 2 vuelos de repatriación desde Estados Unidos con gran número de delincuentes ilegales no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro. La negación de estos vuelos, sigue Trump, ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos, escribió el presidente estadounidense anunciando que impondrá aranceles del 25% a todas las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, los que en una semana más se elevarían al 50%. Trump también anunció la revocación de visas y prohibición de viajes para los funcionarios del gobierno de Colombia, aliados y partidarios de Petro, además de sanciones fiscales y bancarias, y se suspendió la entrega de visas a Estados Unidos en Bogotá. El presidente colombiano respondió anunciando que impondrá los mismos aranceles a Estados Unidos del 25 y 50%. Además, Petro escribió en la red X, comillas, Trump puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de Estado como hicieron con Allende, pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. Estos hechos se dan en medio de una creciente tensión entre la administración Trump y otros países latinoamericanos como Brasil y México, debido, entre otros temas, a las masivas deportaciones anunciadas por Estados Unidos.